La teología cristiana está profundamente arraigada en dos conceptos fundamentales: la eternidad y la salvación. Estos conceptos están entrelazados y ofrecen una visión amplia de la esperanza cristiana, de la promesa de vida eterna y del destino final de la humanidad. La eternidad, desde la perspectiva cristiana, trasciende el tiempo y el espacio. Es un estado de existencia que está más allá de las limitaciones temporales que conocemos. Dios, siendo eterno, es descrito en las Escrituras como aquel que era, que es y que ha de venir. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Este atributo de Dios enfatiza su inmutabilidad, infinitud y soberanía sobre toda la creación. La eternidad también implica una existencia continua y perpetua, sin fin. Para los creyentes, la eternidad es una promesa de una vida que no está limitada por la muerte o por el tiempo. Es una participación en la vida divina, una comunión eterna con Dios. La promesa de vida eterna es central en el mensaje del Nuevo Testamento, especialmente en las enseñanzas de Jesús, quien afirma: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera Epístola de Juan, capítulo 2, versículo 25. Pero hay algo en la Biblia que es un registro universal. Este registro incluye el destino de toda la humanidad. Va a definir dónde pasaremos la eternidad. Quien tiene su nombre registrado en él tiene la vida eterna con Cristo en el paraíso de Dios. Pero quien no está registrado en él está condenado al lago de fuego eterno. ¿Pero qué registro es este? Este registro es conocido en la Biblia como el libro de la vida. El libro de la vida es el registro celestial de los redimidos a través de la sangre de Jesucristo. Contiene el nombre de aquellos que heredarán la vida eterna. Muchas personas sienten curiosidad acerca de qué es el libro de la vida. Aunque es mencionado principalmente en el Apocalipsis, existen referencias sobre él en otros pasajes bíblicos. El concepto del libro de la vida es una temática central en la teología cristiana, mencionada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este tema lleva un significado profundo sobre el destino eterno de las almas y la justicia divina. Este estudio tiene por objetivo explorar las referencias bíblicas al libro de la vida, su significado teológico y su implicación para los creyentes. La primera mención al libro de la vida se encuentra en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 32, versículos 32 y 33. Después del episodio del becerro de oro, Moisés intercede por el pueblo de Israel diciendo: ahora pues, perdona su pecado, si no, bórrame, te ruego, del libro que has escrito. Dios responde a Moisés: a quien haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Aquí, el libro de la vida es presentado como un registro divino de aquellos que pertenecen a Dios. El profeta Daniel también menciona un libro que contiene el nombre de aquellos que serán salvos en un tiempo de angustia. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Otro ejemplo está en el Salmo 69, verso 28, donde el salmista clama a Dios para que sus enemigos sean borrados del libro de los vivos y no sean inscritos con los justos. Estos textos sugieren que el libro de la vida es un registro de los justos, y ser borrado de él implica una separación eterna de Dios. El Nuevo Testamento expande el concepto del libro de la vida de forma significativa. El término libro de la vida es mencionado 7 veces en el Nuevo Testamento. 6 de ellas ocurren en el libro del Apocalipsis y una en la carta de Pablo a los Filipenses. En Filipenses capítulo 4, versículo 3, Pablo menciona a sus compañeros de ministerio cuyos nombres están en el libro de la vida. Este pasaje enfatiza que los creyentes en Cristo, a través de su fe y vida piadosa, tienen sus nombres inscritos en este libro celestial. La referencia más extensa y detallada al libro de la vida
aparece en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Jesús promete a los vencedores de la iglesia en Sardes que de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida. Antes, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta promesa enfatiza la seguridad eterna de los salvos y la importancia de permanecer fiel a Cristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y capítulo 17, versículo 8 hablan de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, refiriéndose a los adoradores de la bestia. Estos versículos indican una distinción clara entre los salvos y los perdidos, basada en la relación con Cristo. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y 15, durante el juicio final, los libros son abiertos, incluyendo el libro de la vida. Y todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio final refuerza la idea de que el libro de la vida contiene los nombres de aquellos que tienen la vida eterna en Cristo. El concepto del libro de la vida también está presente en otros pasajes, aunque no sea llamado de esta forma. En Lucas capítulo 10, versículo 20, el propio Jesús resalta que el mayor motivo de alegría para sus seguidores debe ser el hecho de que sus nombres están escritos en los cielos. El escritor del libro de Hebreos también dice algo similar al escribir que los redimidos, los que pertenecen a la nueva alianza, cuyo Cristo es el mediador, tienen sus nombres escritos en los cielos. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Esta expresión, escritos en los cielos, indica exactamente el libro de la vida. El contexto histórico también nos ayuda a entender el gran significado del libro de la vida. Desde la antigüedad, los pueblos tienen la costumbre de mantener registros de sus ciudadanos. Los propios judíos hacían esto. Ezequiel, capítulo 13, versículo 9. Nehemías, capítulo 7, versículos 5 a 6 y capítulo 12, versículos 22 a 24. En el primer siglo, durante el dominio del Imperio Romano, todos los ciudadanos también eran registrados en un tipo de censo civil. Cuando alguien cometía un crimen grave, su nombre era borrado de este registro. Cuando el libro del Apocalipsis fue escrito, los cristianos eran acusados de crimen grave por negarse a adorar al emperador romano. Por eso, muchos de ellos perdían su ciudadanía. Es por esto que el significado del libro de la vida es tan profundo y la promesa de tener el nombre escrito en él tan reconfortante. En el Apocalipsis, el apóstol Juan aplica el sustantivo nombre y el verbo escrito en singular. Con esto indica que no se refiere a un registro colectivo, sino al nombre individual de cada cristiano. Por lo tanto, el significado del libro de la vida apunta a la certeza particular que alguien tiene, a través de la obra del Espíritu Santo, de que es hijo de Dios. El libro de la vida pertenece al Cordero de Dios que fue muerto. En ese libro está registrado el nombre de cada uno de aquellos que fueron comprados por él. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Esto significa que todos aquellos que tienen sus nombres registrados en el libro de la vida pertenecen al Señor. El apóstol Pedro escribe que la comunidad de los santos es el pueblo elegido, separado y adquirido por el Señor. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. El Cordero murió en lugar de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, para que ellos vivan a su lado por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. El concepto del libro de la vida lleva varias implicaciones teológicas importantes. Primeramente, subraya la soberanía de Dios en determinar quién será salvo. Desde el Antiguo Testamento, queda claro que Dios es quien escribe y borra nombres del libro, enfatizando su autoridad suprema. En segundo lugar, el libro de la vida destaca la responsabilidad humana.
La Biblia frecuentemente asocia la permanencia en el libro de la vida con la fe en Cristo y una vida de santidad. Este equilibrio entre la soberanía divina y la responsabilidad humana es un tema recurrente en la teología cristiana. Además, el libro de la vida ofrece consuelo y esperanza a los creyentes. Saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida proporciona una seguridad eterna. Como Jesús afirmó, aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida tienen la garantía de ser confesados delante del Padre. El concepto del libro de la vida trae un mensaje de urgencia y seriedad. La exclusión del libro de la vida implica una separación eterna de Dios y una condena al lago de fuego. Esto llama a los creyentes a vivir vidas de vigilancia y fidelidad, proclamando el mensaje del Evangelio para que más personas puedan tener sus nombres inscritos en el libro de la vida. La importancia de tener el nombre escrito en el libro de la vida queda muy clara en la descripción de la escena del juicio en Apocalipsis, capítulo 20. Especialmente en el verso 15, leemos: «Y aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Apocalipsis capítulo 20, versículo. Es interesante notar la importancia del libro de la vida en relación con los libros que contienen los registros de las obras de las personas. En el juicio final, los libros serán abiertos y las personas serán juzgadas de acuerdo con sus obras escritas en esos libros. Pero también será abierto el libro de la vida. Cualquiera que no esté registrado en él, por más que haya hecho buenas obras, jamás podrá alcanzar justicia delante de Dios. Eso significa que no es por el esfuerzo humano o por las buenas obras que alguien podrá tener su nombre registrado en el libro de la vida. Este registro se da únicamente por la gracia de Dios, que por los méritos de Cristo imputa justicia a los redimidos. El libro de la vida es un tema profundo que encapsula la seguridad y la esperanza de la salvación cristiana. Nos recuerda la soberanía de Dios, la importancia de la perseverancia en la fe y la promesa de vida eterna para aquellos que pertenecen a Cristo. Estudiar este concepto nos desafía a vivir con la certeza de nuestra salvación en Cristo y a compartir esa esperanza con los demás, sabiendo que el destino eterno está en juego. Esto nos hace reflexionar sobre la profundidad de este concepto y a vivir de manera que demuestre nuestra inscripción en el libro de la vida, confiando en la gracia de Dios y permaneciendo fieles hasta el final. En resumen, el libro de la vida es un testimonio de la justicia divina y de la misericordia de Dios, asegurando a los creyentes que por medio de la fe en Jesucristo tienen la promesa de vida eterna y comunión eterna con Dios. Que todos busquemos tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida, viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y permaneciendo fieles hasta el final. Muchas gracias por ver hasta aquí. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir en las redes sociales. Dios te bendiga.